Hola queridos amigos y bienvenidos a este espacio de Lectio Divina, de oración con la palabra de Dios. Hoy os propongo que hagamos oración con el Evangelio que escuchábamos ayer en la Santa Misa. Es el Evangelio de los discípulos de Emaús. Este Evangelio es muy rico en su contenido, en su simbología. Algunos han visto en este Evangelio una imagen de la Santa Misa por contener una liturgia de la palabra mientras Jesús explica las Escrituras y una liturgia de la comunión cuando Jesús parte el pan para los discípulos. Otros han visto también una imagen de la misma oración de Lectio Divina porque es Cristo mismo quien nos explica las Escrituras y nos ordena a la fracción del pan, a la Eucaristía. Bien, yo simplemente me propongo en este espacio que compartamos el primer paso de la Lectio Divina. Recordad que primero vemos qué dice el texto y después cada uno en su casa podrá continuar viendo qué le dice hoy el texto con todo lo que hemos compartido y quizá el Señor te conceda la gracia de poder hoy ofrecer una oración que le digo yo al Señor con todo esto que me ha dicho. Bien, nunca se nos ocurra hacer oración con la palabra de Dios sin antes pedir el Espíritu Santo. Es muy importante. Ese en verdad es el primer paso, pedir el Espíritu Santo. Bien, pues vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos envíes tu Espíritu Santo, que Él venga a rezar en nosotros y nos dé testimonio de ti. Que nos regale hoy tu palabra y que a través de ella, que es tu Hijo, podamos tener un encuentro profundo con Jesucristo resucitado. Para esto pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien, para hacer esta lectio he elegido la traducción que hay en el libro del Pueblo de Dios, que es la traducción que se usa en la liturgia argentina. Para los que no tengáis este texto, no os preocupéis, porque lo vais a tener pegado debajo y también yo lo voy a ir proyectando con algunas imágenes que nos ayuden a hacer la oración. Bien, la cita es el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, y vamos a ir de los versículos 13 al 35. Como veis, no es el comienzo del capítulo. Al principio San Lucas cuenta que las mujeres fueron temprano al sepulcro para ver a Jesús, entre ellas estaba María Magdalena. Y cuando llegaron allí se encontraron la piedra removida y a dos hombres con vestiduras deslumbrantes que les dijeron que Jesús no estaba allí, que había resucitado. Ellas fueron a ver a los apóstoles, que no les creyeron, salvo Pedro, que fue corriendo al sepulcro y vio todo como las mujeres habían dicho, y regresó admirado. A continuación, entonces, viene el Evangelio con el que vamos a rezar nosotros hoy. Pongamos atención. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel,
Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: «Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y éstos les dijeron: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, estamos frente a uno de los relatos más bellos de la Escritura, entre otras cosas, porque nos es muy fácil identificarnos con estos 2 discípulos. Este capítulo comenzó, como os he dicho antes, con el grupo de mujeres que van al sepulcro y que se encuentran con la manifestación del resucitado, pero a través de 2 hombres con vestiduras deslumbrantes. Ellas no ven a Jesús. Por lo tanto, el relato de los discípulos de Emaús será la primera aparición de Jesús resucitado que nos cuenta San Lucas. Comienza el texto diciendo que esto sucedió ese mismo día. Estamos situados en el mismo día de la resurrección de Jesucristo, en ese mismo domingo. Los personajes son 2 discípulos, o sea que, aunque no se trate de 2 apóstoles, podemos pensar que se trata de 2 hombres que han estado cerca de Jesús y lo han conocido en persona. De entrada no menciona sus nombres, aunque luego dirá que uno de ellos se llamaba Cleofás. Y algunos consideran que el otro hombre se trataría del mismo evangelista San Lucas. Pero lo interesante de esto es que cuando la Escritura habla de una persona sin nombre, es porque esa persona podemos ser tú o yo. Es decir, nos invita a identificarnos con ese personaje. Estos 2 se dirigían a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Hoy en día no se tiene identificado con certeza cuál es este lugar, lo que quiere decir que en verdad Emaús representa todos los lugares. El camino que lleva a Emaús es en verdad el camino de todo cristiano. Y se alejan de Jerusalén porque están desanimados, con promesas aparentemente no cumplidas, y quieren regresar a su mundo, a sus cosas. Quieren volver a lo de siempre, a lo suyo, a la vida de antes de conocer a Jesús. Esta es a veces la situación de muchas personas que han conocido a Jesús desde su infancia, en su adolescencia, pero
no han encontrado en Él el sentido auténtico de sus vidas. Rezan y piden, y el Señor no les concede lo que piden. O personas que frente a un acontecimiento que no pueden entender, terminan desencantándose de Dios, aunque se trate de un acontecimiento salvador. El tema de conversación era lo que había sucedido, dice el texto, y el tono de la conversación era de discusión. Dos discípulos de un mismo maestro están ahora divididos y no hay comunión entre ellos. Nosotros también discutimos de política, de economía, de religión, de la familia, de educación de los hijos, sobre todo cuando no miramos las cosas como las mira Dios, que es lo que les pasaba a estos dos. Y frente a este escenario, Jesús se acerca. Él siempre está cerca, tan cerca que se nos mete dentro. Y siempre es Él el que viene a nosotros. De entrada, no dialoga, simplemente camina al lado. Jesús no puede dialogar de entrada con el hombre terco, con el que alimenta sus mentiras hablando con otra persona que piensa igual. No puede dialogar de entrada con el que sostiene su vida con los criterios del mundo, porque el lenguaje del mundo no es el lenguaje de Dios, no puede dialogar. Y ya puede tener a Dios a su lado, que no lo va a reconocer. Este detalle nos podría llamar la atención, que siendo discípulos de Jesús, no lo puedan reconocer. Dice el texto que algo impedía que sus ojos lo reconocieran. El problema no era verlo porque lo veían. El problema era reconocerlo. Yo muchas veces también tengo algo que me impide reconocer a Dios en mi vida. Pero a veces soy consciente de que ese algo lo produzco yo mismo. Dice San Pablo que Jesús ha muerto en la cruz para que el hombre ya no viva para sí. Como si vivir para sí fuera lo peor que puede hacer el hombre. Pues así es. Vivir para mí es sacar a Dios de mi vida, es morir. Vivir para mí es morir. Y en esa vida de muerte no puedo reconocer al que es la vida. Pero otras veces es Dios mismo el que no se revela del todo y parece que se me va revelando a medida que yo voy siendo capaz de entender y aceptar lo que veo. Jesús siempre está cerca y nos va preparando el corazón. Cuando ya nos tiene preparados, entonces sí, comienza a dialogar. La vista sigue enferma porque seguirán sin reconocerlo. Pero Jesús entra por el oído, como dice San Pablo, que la fe entra por el oído. Pero no comienza diciéndoles lo que quiere que sepan. La primera pregunta de Jesús siempre es: ¿de qué hablas por el camino? ¿Qué te preocupa a ti? ¿Qué te hace sufrir? ¿Qué necesitas? Así lo hizo también con el ciego Bartimeo. Le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? O a los discípulos, que tampoco les reveló su pasión de golpe, sino que primero les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy? También a María Magdalena, cuando se le aparece resucitado, comienza primero preguntándole: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús siempre toma como punto de partida nuestra situación. Él viene a nosotros y desde ahí nos lleva hasta Él. Esto es muy importante para los que tenemos la misión de evangelizar. No queramos aplastar con las verdades de Dios al que todavía no lo conoce, sin tener en cuenta cuál es la situación en que se encuentra, qué le preocupa o qué necesita primero, ¿no? Parece que la pregunta los desconcertó tanto que dice el texto que se detuvieron con el semblante triste. Y uno de ellos, llamado Cleofás, empezó a tratar a Jesús de forastero y a decir que él era el único que no se había enterado de lo que había ocurrido en esos días. La verdad es que a veces
Tratamos así a Dios como si Él no supiera nada de lo que nos está pasando o de lo que sufrimos. Fijaos cómo siguen ahora hablando de Jesús. Dicen que era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Es curioso que en ningún momento lo reconocen como el Mesías o el Hijo de Dios, simplemente como un profeta poderoso. Quizá también hablan así de Jesús movidos por el fuerte miedo que tomaron a los judíos. A los apóstoles también nos los vamos a encontrar ese día, según el Evangelio, encerrados por miedo a los judíos. En la explicación que le dan a Jesús, lo que más llama la atención es cuando dicen: nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Finalmente, este es el motivo central por el que ellos están decepcionados. En esta expresión vemos que ya no tienen ninguna esperanza. No dicen nosotros esperamos que sea Él quien nos libere, sino que dicen esperábamos. O sea, ya está. Con su muerte todo se acabó. Y esta es la situación en la que a veces muchos nos encontramos. Esperamos de Dios ciertas respuestas, ciertos sucesos, ciertas soluciones, que no son las que Dios tiene para nosotros desde su paternidad amorosa. Quizá esta sea una de las preguntas que más me puedo hacer frente a este Evangelio. ¿Qué he esperado yo de Dios en mi vida? La respuesta tarde o temprano termina siendo mucho más generosa por parte de Dios de lo que yo esperaba, aunque sea una respuesta distinta a la esperada. Los discípulos también le cuentan a Jesús todo lo que sucedió con las mujeres que fueron al sepulcro y con Pedro, lo cual nos hace ver que estos discípulos emprendieron su camino después de escuchar estos testimonios, que sin duda no creyeron lo más mínimo, porque si no, pues no se habrían marchado. La respuesta de Jesús a todo esto es muy importante y nos da mucha luz para nuestra vida cristiana. Dice Jesús: ¿no era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Esto es lo que muchos cristianos todavía hoy no aceptamos, a veces sin darnos cuenta. La forma que Dios ha visto necesaria, dice ahí Jesús, para salvarnos es haciéndose esclavo, muriendo como un esclavo por ti y por mí. Pero atención a esto, sin que lo merezcamos. Nuestro orgullo muchas veces no nos deja aceptar este amor de Dios. Por eso muchos cristianos siguen viviendo su fe únicamente como aquello que tienen que hacer para agradar a Dios. Es decir, muchos buscan esforzarse todo lo que pueden en alcanzar la virtud. Y el problema es que lo hacen pensando que con eso van a merecer la salvación de Dios. Por supuesto que detrás de ese esfuerzo siempre hay una sensación de fracaso, de no llego. Son los que no se consideran santos porque siempre hizo falta un esfuerzo mayor y nunca fue suficiente. En el fondo de esa actitud se esconde el orgullo de no poder aceptar que no somos nada. En el fondo es no aceptar que Dios me ame de esa manera cuando yo veo día tras día que no lo merezco. Lo mismo le pasó a Pedro cuando, después de reconocerlo como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, frente al anuncio que Jesús hace de su pasión y de su muerte, Pedro lo lleva aparte para decirle que no, que de ningún modo le sucederá eso. Pues mira la respuesta de Jesús: quítate de mi vista, Satanás. Exactamente. El demonio tampoco aceptó adorar a un Dios que se encarnara para morir en la cruz y salvar así al hombre que lo iba a traicionar. No aceptar a este Dios es pensar como el demonio. Bueno, pues entendamos ya de una vez que la gracia de Dios es un don y que Dios nos la quiere dar gratis,
sin merecerla. Esa es su voluntad. ¿Te vas a oponer? Entonces, todos nuestros esfuerzos en la vida cristiana, la búsqueda de la virtud, el esfuerzo personal, etc., todo debería estar orientado a recibir esa gracia de Dios. Se trata de ponérselo fácil a Dios para que entre en mí y haga conmigo una nueva criatura. Para conocer a este Dios que nos ama de esta manera, Jesús nos explica la historia de la salvación. Desde Moisés y pasando por los profetas, nos explica todo lo que se refiere a Él. Él es el centro de la palabra de Dios. Él es la misma palabra, como dice San Juan. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Los discípulos más adelante se dirán entre ellos: ¿no ardía acaso en nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Esto es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Hace arder nuestro corazón. Si alguno me dice: Padre, ¿cuánto tengo que leer la Sagrada Escritura? Pues hasta que tu corazón arda. Esa es la medida. En definitiva, no puedo entender mi propia historia si no dejo que Jesús me explique cómo me ha amado y cómo me ha salvado en cada acontecimiento de mi vida. El Espíritu Santo me dará los dones de sabiduría, de ciencia, de entendimiento, para poder discernir mi propia vida y poder ver, como leyendo entre líneas, el protagonismo que Dios ya está teniendo en ella. Mi vida es la historia de Dios salvándome y no la historia de yo mendigando que Dios me salve. Cuando uno se topa con esta realidad profunda de la vida, la respuesta es la misma de los discípulos: quédate con nosotros. Y Jesús acepta, por supuesto. Él no entra si yo no lo invito, y hace el gesto de seguir adelante. Pero Él desea entrar en mí. Cuando entiendo que Jesús no me salva golpeando la mesa y gritando más fuerte o aplastando los poderes del mundo, sino que me salva muriendo a ellos y resucitándome con Él, cuando entiendo eso, es cuando toma sentido la Eucaristía. En ella Jesús ha convertido en comida toda su pasión, muerte y resurrección para que cuando yo me lo coma, pueda Él reproducir eso mismo en mi vida. Dice el texto que Jesús tomó el pan, lo partió y se lo dio. Eso es lo que hace la Eucaristía con nosotros. Nos parte, nos mata y nos convierte en alimento para los demás. Justo entonces es cuando se les abrieron los ojos y lo reconocieron, aunque Jesús había desaparecido de su vista. Desaparece de la vista, pero no de en medio de ellos. Jesús sigue presente, pero en forma de Eucaristía. ¿Qué ha conseguido Jesús con todo esto? Pues mira, los discípulos que se iban de Jerusalén, que escapaban de su vida de discípulos, regresan de nuevo a la ciudad con el corazón lleno de alegría y esperanza. Y además lo hacen con prontitud, porque dice el texto que se levantaron en ese mismo momento. Los que se iban de Jerusalén, discutiendo entre ellos, ahora regresan en comunión, con un mismo gozo, y van a buscar a los apóstoles como quien vuelve a la iglesia. Y estos, los apóstoles, los confirman en la fe y les dicen: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Bien, queridos amigos, espero que estas meditaciones os sirvan y os ayuden a continuar esta lectio divina, a ver cada uno qué le está diciendo hoy el Señor con este Evangelio. Os aconsejo que elijáis una frase, la que más os ha tocado el corazón, la que más os ha ayudado a rezar, y que la compartáis en las redes, que la memoricéis, que la imprimáis y la colguéis en algún lugar de casa para que nos ayude a continuar rezando con ella.
Bien, que la palabra de Dios no solo sea nuestro bastón durante este tiempo pascual para caminar la fe, sino que sea, mejor aún, nuestro alimento, porque el mismo Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un abrazo para todos y espero que estéis bien, a tus órdenes.